Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga a todos ustedes en esta mañana. Voy a invitarlos a que puedan buscar en sus Biblias el libro de Éxodo, capítulo 35, y puedan ponerse de pie para tener una oración antes de comenzar con la lectura de la palabra de Dios y con el sermón en esta mañana. Padre, queremos agradecerte por este día que tú nos regalas en tu infinita misericordia. Padre, nos permites llegar aquí, Señor, a tu iglesia, alabar y glorificar tu nombre por medio de los cantos, Señor, por medio de nuestras ofrendas, por medio de la lectura de tu palabra, Señor, y también por medio de la exposición de tu palabra, Señor. Padre, primeramente te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas cosas, Señor, que hemos hecho mal. Sabemos que, Padre, todavía venimos con pecados, Señor, en nuestras vidas. Padre, te pedimos que nos perdones por las imperfecciones en el servicio, pero, Padre, por medio de los méritos de Cristo, Señor, por su obra perfecta, Señor, podemos nosotros acercarnos a tu trono de gracia, Señor, y estar delante de tu presencia y alabar y glorificar tu nombre en este tiempo. Señor, tu palabra que va a ser leída y va a ser expuesta, Señor, aquel pan que necesita a todo hombre para vivir. Señor, en este tiempo aliméntanos, Señor, ayúdanos a poder crecer más y más en tu gracia. Señor, que tu palabra pueda ser clara, Señor, a cada uno de nosotros para edificación de cada uno. Pido bendición en este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, puede buscar allí, como les había dicho, Éxodo capítulo 35, pero no vamos a tener todo el capítulo, sino versículos del 10 al 19. Dice así la palabra del Señor: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas de aceite, sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios y la fuente con sus basas, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, las cortinas de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta mañana. Pueden tomar asiento, hermanos. Antes de entrar directamente en lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver del capítulo 35 al capítulo 39. No voy a tocar todos esos capítulos porque ya eso lo estudiamos desde el capítulo 25 aproximadamente, y sería en cierto sentido redundante tocar ese mismo tema porque habla de muchos detalles. Sin embargo, hay algo que sí voy a mencionar, y es en el capítulo 39, que son los versículos 32 al 43. Que dice: y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Entonces, tanto el capítulo 35, todo lo que está entre el 36 al 39, van a dar los mismos detalles que se han dado, y el 32 al 43 dice: se culminó la obra. Entonces el día de hoy vamos a ver esos dos, capítulo 35 y capítulo 39, pero de una manera bastante panorámica. Ahora sí, entrando en tema, entonces, hay algo interesante que está ocurriendo hoy día. Muchos cristianos y de sana doctrina están carentes de conocimiento bíblico. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque yo hice una encuesta y la encuesta me arrojó que hay carencia de conocimiento bíblico, no teológico, bíblico. La teología es más llamativa.
la confesión, el credo, las definiciones. No digo que están mal. Pero ¿y dónde está la Biblia? Se conocen todos los términos, todos los conceptos teológicos profundos, pero no se saben algunas cosas, como cuando murió Sara, cómo se llamaba la esposa que tuvo Abraham después de Sara. No espero que todos lo sepan, pero mi punto es, se desconoce la Biblia. Llega al punto también que muchos, al desconocer la Biblia, no saben lo que es pecado, no saben los atributos de Dios. Es más, el único atributo de Dios que dicen, Dios es amor. Pero hermano, eso no lo debe hacer. No te preocupes porque Dios es amor y no me va a castigar. Es lo único que conocen acerca de Dios. Sin embargo, llevándolo un poco más, cristianos posiblemente están aquí presentes algunos de ustedes, la creación, la historia o algún otro asunto, dejémoselo a los científicos. Vamos a dejárselo a aquellos que conocen todas estas cosas, porque la Biblia no es un libro científico. Es cierto que no es científico, pero nos da la premisa de quién creó todas las cosas y nos da la premisa de quién es el autor de la historia. La Biblia nos dice quién hizo el mundo. Por eso es importante entonces el libro de Éxodo. ¿Sabe por qué? Porque nos narra, nosotros empezamos en enero de 2018 y estamos a punto de terminarlo la próxima semana, si el Señor lo permite. Éxodo nos narra toda la historia de la redención y su propósito para el pueblo de Dios. Y es por eso entonces, tratando de amarrar todo esto de una manera genérica, podemos ver que la obra de Dios, desde el momento que vimos hace años que estudiamos Génesis, ahora Éxodo, la obra de Dios que le dio a Moisés es terminada. Capítulo 35, versículos del 10 al 19. Hay algo interesante. Les había mencionado que hay muchos detalles. De estos son todos los lugares que vas a hacer, el atrio, sus basas, las cortinas, cómo tienes que hacer las cortinas, la mesa, qué tipo de madera. Dios le dio a Moisés cada detalle minucioso de cómo tenía que hacer el tabernáculo con todos los muebles. Sin embargo, aquí hay un asunto importante y es el versículo 10. Dice, todo sabio de corazón. En el capítulo 31 se menciona quiénes son esos sabios, o por lo menos menciona dos nombres y después dice va a haber más personas que van a trabajar con estos dos, Bezaleel y Aholiab. Pero aquí dice todo sabio de corazón. Permítame recordar algunos conceptos. ¿Dónde Bezaleel y Aholiab aprendieron todas sus cosas? Ellos lo aprendieron en medio del pueblo pagano egipcio. Pero Dios los había capacitado a ellos de tal manera, porque lo que ellos aprendieron fue un simple oficio, por decir una manera, de orfebrería, trabajar con el oro, trabajar la madera, carpintería. Pero dice que estos hombres eran sabios, habían sido capacitados de una manera sobrenatural. Y cuando Dios le dice, yo he llamado a Bezaleel y a Aholiab, dice, les he dado espíritu de Dios, espíritu de sabiduría. Y el término sabiduría, la palabra shokmah, habla de habilidoso. Pero también Dios le va diciendo, yo le he dado espíritu de inteligencia. Pero esa inteligencia, el término tabún, habla del hecho de un entendimiento o inteligencia del objeto que se conoce. Es decir, tenía que construir el tabernáculo, tenía que construir todos los muebles. Ellos conocían aquel objeto de manera sobrenatural, porque Dios los había capacitado. Pero dice que eran hombres de ciencia, datah, odah,
conocimiento, pero un conocimiento, dice, una astucia de saber todos esos mínimos detalles. Y arte, melacá, dice, como un servidor. O sea, es decir, que ellos sabían el oficio. Así como cuando usted va a una institución pública y le dan todos los detalles que usted debe saber y le dice, aquí está la lista de todo lo que tienes que traer. El término arte aquí dice, es un funcionario que sabe detalladamente todo lo que tiene que hacer. Evidentemente aquí usted no puede ver eso, pero en la Biblia sí. Saben todo. Estos dos hombres sabían todo eso. Así que esta capacidad de ellos, esa sabiduría que dice versículo 10, va mucho más allá de un simple conocimiento empírico, sino de aquel que proviene de Dios mismo, con un solo propósito: que su pueblo sea beneficiado. ¿Cuál era el beneficio que recibiría el pueblo? La gloria de Dios se iba a manifestar en medio de eso, del tabernáculo. ¿Pero no le parece interesante, mi querido hermano, esto? Ha sido el Señor el que le da la competencia a estos hombres con el propósito de que se hagan los trabajos de manera artística en oro, plata, bronce, para cortar, para engastar piedras preciosas, para hacer todos los tallados en la madera y toda clase de artesanía. Matthew Henry menciona algo interesante y dice: estos hombres han sido dotados con un don sobrenaturalmente exaltado. Dice, Bezaleel estaba calificado para pensar invenciones. Pero dice, aunque todo había sido descrito minuciosamente por Jehová, todavía se necesitaban diseños y planes para llevar a cabo la obra. Dios da esto es lo que van a hacer. Pero ahora había alguien que tenía que llevar a cabo eso. No hay cabos sueltos para Dios. Y eso es algo que siempre vemos con nuestro Dios. Porque aún allí en el 31, versículo 3, es Dios quien ha capacitado a los hombres para su servicio. Y dice, yo los he llenado de mi espíritu. Los sabios, ¿sabe quiénes son? Según el libro de Proverbios, son aquellos que han visto, que buscan el camino de la vida, el camino de la vida eterna. Si usted brinca conmigo, capítulo 39, los versículos que le había dicho, 32 al 43, nos dice prácticamente lo mismo que capítulo 39, pero versículo 43 dice que todo se hizo como Dios había dicho. Si usted ve primeramente versículo 32, dice que acabaron la obra. ¿Qué obra? La que Dios les había dado. Pero versículo 33 al 41 dice que Aholiab y Bezaleel, junto con todos los demás que trabajaron con ellos, llevaron todo, o llamaron a Moisés, para que viera lo que habían hecho. Así que aquí tenemos que la obra del tabernáculo es terminada y se le presenta delante a Moisés. Y le dice, hemos hecho conforme el Señor, o tú nos has dicho lo que el Señor te dijo. Y Moisés entonces lo ve. Que versículos 42 y 43, entonces él dice, es cierto, cumple con los requisitos de Dios. Pero sabe, nosotros pasamos tanto tiempo en todos los detalles, y como les decía, sería redundante andar repitiendo eso, porque son muchos detalles. Pero aquí hay algo importante, porque Moisés verificó de que la obra de Dios fuera completa tal y como Dios le había dicho. Sin embargo, aquí hay algo mucho más maravilloso,
grandioso, hasta sublime, mi querido hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay uno que vino a esta tierra y él dijo: mi trabajo es hacer la obra de mi Padre. ¿Quién es ese? ¿Quién vino a esta tierra y dijo: yo vengo a hacer la obra de mi Padre? Cristo Jesús, mi querido hermano. Por eso, toda la obra del tabernáculo, Colosenses capítulo 2, versículo 17, dice: es una sombra de lo que había de venir. Y el mismo libro de Colosenses, es iglesia en Colosas. Ellos tenían un conflicto allí. ¿Celebramos, no celebramos las fiestas, el día o no el día? Pablo menciona todas las fiestas antiguas. Todas nos están apuntando hacia un punto. ¿Sabe cuál es? Como lo traduce la NBI. La realidad que se halla en Cristo. Eso, todo eso que hemos visto en el libro de Éxodo nos estaba apuntando a la realidad en Cristo Jesús. Aquel que vino a hacer la obra de su Padre. De igual manera, el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos del 1 al 4. Déjeme buscarlo. Si usted quiere acompañarme también puede hacerlo. Dice: la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria ¿de qué? De los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hablándonos una sombra de lo que sería más adelante. Aquí el autor de Hebreos hace un énfasis en todas aquellas cosas que eran del antiguo pacto. Sombra de algo mucho mayor. Sombra del esplendor mayor que vendría en Cristo Jesús. Todos los sacrificios, si usted lo recuerda, todos los muebles, toda la sangre que se derramó, toda la ceremonia en Cristo queda abolido por su sacrificio mayor y perfecto. Es interesante, ¿sabe por qué? Si usted buscara, puede escucharlo, se lo voy a mencionar, Juan 4:34. Nuestro Señor Jesucristo dice algo interesante. Y Él dice: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, o que haga la voluntad del que me envió. Viene una coma, y después de esa coma viene una frase maravillosa. ¿Sabe qué dice? Y que acabe su obra. ¿Qué obra, mi querido hermano? ¿De qué está hablando Jesús? A Moisés se le dijo: así ha dicho Jehová, y vas a hacer así, no como tú quieras, como yo te he mandado. Y capítulo 39, versículo 43, y dice que Moisés vio que se había hecho tal y como había dicho él. Pero aún eso, que dice que Dios mismo lo aprobó, porque si no, no borró a Moisés. Dice, y lo bendijo. Es decir, que Moisés hizo con todo lo que Dios le había dicho. Él no falló en lo que se le había mandado. Pero permítame hacerle una pregunta. ¿Por qué Hebreos 10, versículo 5, que lo leí hace un rato, dice que lo que hizo Moisés, todo esto del antiguo pacto, no era perfecto o era incompleto? Había pensado en eso. Pero Moisés no hizo como Dios le dijo. Sí lo hizo. Pero ¿cómo es que no era perfecto?
¿Cómo es posible que aún en eso, y si usted lo ve en la Nueva Versión Internacional, dice, no es lo que le complacía a Dios los sacrificios? Voy a ser un poco atrevido. ¿Acaso se equivocó Dios? ¿Cuál es la respuesta a eso? Evidentemente Dios no se equivoca. Entonces tiene que haber otra respuesta para eso. Y aquí vamos entrando un poquito más profundo y tiene que ver con un tema interesante. Por lo menos para mí es interesante y espero que para usted lo sea también. Todas las cosas para nuestro Dios funcionan en base a algo que Él ha dicho y se llama su decreto. Dios no tiene decretos ni decretitos por allí. Dios ha determinado todas las cosas desde el principio y todo va a funcionar como Él ha determinado o decretado. Es más, la Confesión de Westminster, capítulo 3, dice: Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre. ¿Libre de quién? Libre de nosotros. Él es libre. Inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios no es el autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de causas secundarias, sino más bien las establece. Déjame explicarles eso. Dios es la causa primaria, es decir, Dios ha decretado las cosas. Nosotros funcionamos en base a las causas secundarias. Y el término contingencia significa que algo puede o no puede suceder. Dios ha determinado las cosas. Su decreto cubre todas las cosas, pero Él es libre del pecado. El pecado, ¿quién lo comete? Usted y yo. En este caso, ¿quién va a cometer el pecado? Adán y Eva. Solo contempla el decreto, pero Dios no es el autor. ¿Por qué menciono esto? Porque todo está dentro del decreto de Dios y eso también habla de la elección y predestinación. Pero no es el tema hoy la elección y predestinación, sino mi punto es aquí. Todos aquellos que han sido elegidos o predestinados están basados en algo que Dios en sí mismo hizo, o Él determinó, obviamente dentro de su decreto, que se llama pacto. Si usted quiere ponerlo en mayúscula cerrada, puede hacerlo pacto totalmente mayúscula cerrada, porque es un solo pacto, no son diferentes pactos, y tampoco usted y yo pactamos con Dios. Dios hizo pacto. Y aquí explico dos cosas: el primero, pacto de obras, y el segundo, pacto de gracia. Y voy a llegar a un punto con todo esto. Lo primero es el pacto de obras. Algunos lo conocen como el pacto de la creación. Está bien, pero yo voy a usar el término pacto de obras. ¿Con quién Dios hace el pacto de obras? Lo hace con Adán. La Confesión, nuevamente, capítulo 7, punto 1, dice: hay una gran distancia entre Dios y el hombre. Dice, aún los seres racionales, las criaturas racionales deben obedecer a Dios. Pero sabemos que el hombre, a pesar de ser súper inteligente, no le interesa a Dios. Y se le deben obediencia a su Creador. Sin embargo, ellos no podrán nunca tener plenitud con Él, como su bienaventuranza o galardón, si no es por alguna condescendencia voluntaria. ¿Quién hace esa condescendencia voluntaria? Dios, mi querido hermano. Dios hace esa condescendencia voluntaria habiéndole placido expresarlo en un pacto. Ok. Los niños por lo general preguntan: si Dios sabía que Adán y Eva iban a comer de la manzana, bueno, no dice manzana, pero así lo ven ellos, ¿por qué no hizo algo? Esa es una pregunta bastante complicada, porque podemos empezar a hablar en suposiciones. Sí, es posible
Tal vez, pero eso no es lo que dice la Biblia. Simplemente el decreto lo contempla. Sin embargo, cuando vemos esto en el pacto de obras que se hizo con Adán, el punto 2 de la confesión dice, o lo define, dice, había vida eterna si Adán cumplía. Si Adán no comía del fruto, entonces estaría en la plenitud. Sin embargo, ¿qué sucedió? No es así. Usted conoce la historia de Génesis capítulo 3 que nos habla acerca de la caída y dice que Adán y Eva comieron del fruto y después de allí, ¿qué pasó? Todos los hombres han muerto, están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, como mencionaba hace un rato, al principio, ¿cómo me definiría usted eso que hizo Adán y Eva de comer, que Dios es muy severo? Ese Dios de la Biblia es muy severo, dicen algunos. Lo que hicieron Adán y Eva fue desobedecer el mandato de un Dios santo. Esa es la respuesta, y todo lo que va en contra de él merece el castigo. ¿Cómo me definiría usted pecado? Nuevamente, ¿qué dicen los niños? Robar, matar. Nadie dice los políticos, pero dice, defíname qué es pecado. ¿Cómo lo define? Y sé que estoy siendo redundante porque nos complica tratar de definir eso sin tener que usar ejemplos. Catecismo Mayor, pregunta 24, dice, el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma. El término griego que se usa para definir pecado es la palabra amartía. La palabra en su etimología significa errar el blanco, pero no es simplemente andar jugando dardos y ups, fallé, no toqué el punto rojo. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que el hombre es incapaz de cumplir los estándares morales de Dios. Dios demanda santidad. Dios demanda justicia perfecta. Y el hombre no la tiene. Es más, el hombre cuando come del fruto pierde todo. Y solamente recibe miseria. Por eso entonces, que todo hombre, estoy en el pacto de obras todavía, todo hombre está muerto en sus delitos y pecados. No pueden acercarse a Dios. Es más, ¿cómo usted llegó a Dios? Sí, es que yo busqué a Dios. Yo me alegro que usted haya buscado a Dios, porque Él lo atrajo hacia Él. Dios encaminó todas las cosas para que usted pudiera ver el tesoro que es Él. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aún Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Por tanto, el hombre es incapaz, pacto de obras, en Adán, poder acercarse a Dios. ¿Cuál es la condición del hombre entonces? No puede acercarse a Dios. Pero tenía que haber algo más allá, algo mayor. Y Dios también entonces desde la eternidad, recuerde, pacto en mayúscula, hay otra parte del pacto, que ahora no es el pacto de obras, sino el pacto de gracia. Dios, de su gracia, de su benevolencia, de su beneplácito, ofrece vida a los pecadores y salvación por medio de Cristo. ¿Cómo me definiría usted, aquellos que saben de lo que estoy hablando, qué es el pacto de gracia? ¿En qué consiste eso del pacto de gracia? Respuesta sencilla es, lo dije hace un rato, vida en Cristo. Pero sabe que hay algo interesante. La pregunta 31, Catecismo Mayor, dice, ¿con quién fue hecho ese pacto de gracia? El pacto de gracia fue hecho con Cristo.
Pero aquí viene la figura importante. Como segundo Adán. ¿Sabe por qué se usa la palabra o el término o este personaje segundo Adán? ¿Alguna vez se había preguntado por qué Pablo en Romanos capítulo 5 dice, todos mueren en Adán, pero en el segundo Adán Cristo tienen vida? ¿Alguna vez se había puesto a preguntar por qué? Adán es el primer hombre, es el primer ser creado. Nuevo Adán, es lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura, es un nuevo hombre. En eso consiste el pacto de gracia, Cristo como segundo Adán y todos los que están en su simiente, todos los que están en él. El pacto de gracia por medio de Cristo. Nuestro segundo Adán. Y en ese pacto de gracia se promete dar vida por medio del Espíritu Santo a aquellos, lo que mencioné hace un rato del decreto, que han sido ordenados para vida. Dios mismo es el que da la capacidad y la voluntad para creer. Por eso hace un rato le dije, me alegro que usted haya venido acá porque Dios lo atrajo hacia Él. Nosotros tenemos esta división en la Biblia. Estamos leyendo Éxodo y si les digo, el libro de Éxodo se encuentra en qué parte de la Biblia, me diría Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama la parte después de Malaquías? Empieza Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Cómo se llama esa parte de la Biblia? Nuevo Testamento. El nuevo pacto o el pacto de gracia. Nuevo pacto. Tiene también otro nombre. ¿Sabe cuál es ese nombre? Nuevo Testamento. Realmente es el nombre que nosotros deberíamos tener o usamos cuando hablamos acerca de la teología de pacto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y por eso en la Biblia se menciona. Nuevo Testamento, ¿sabe por qué? No sé cuántos ya han hecho todos sus papeles para dejar herencia a sus hijos, pero para que haya herencia, ¿qué es lo que debe suceder? Debe morir el que hizo el papeleo, el testador. ¿Por qué cree que se llama Nuevo Testamento? Antes morían animales. En el Nuevo Testamento muere Cristo. Él es el testador para que todos nosotros pudiéramos tener herencia eterna con todas las cosas que pertenecen y que están contenidas en el pacto. Efesios capítulo 1 nos habla una lista larga de todas las bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Cristo. Esa es la herencia que recibimos. Pero también hay una distinción entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ya voy llegando al punto con todo esto. El antiguo pacto, ley, promesas, profecías, sacrificios, la sangre, circuncisión, cordero pascual, y otros tipos y figuras y todo tipo de ordenanzas hacia el pueblo de Israel o hacia los judíos. Pero todo eso, como también vimos en los capítulos de Éxodo, nos apuntan a que Cristo habría de venir. Todo eso en el tabernáculo de madera de acacia, cubierta de oro, nos habla de la fragilidad humana, la madera, pero de su pureza y esplendor, su santidad. Como leímos hace un rato en el credo, Dios y hombre. El antiguo pacto era suficiente y eficaz, como dice la confesión, por medio de la obra del Espíritu Santo, y había un propósito en todo esto: instruir, edificar a los elegidos, apuntando al Mesías prometido. ¿Cómo se salvaban todas las personas en el Antiguo Testamento? Por medio de la obra de Cristo. ¿Cómo puedes decirme eso? Porque todo esto es una figura, una sombra, un tipo
el sacrificio perfecto de Cristo. Porque ellos depositaban su fe en que Dios iba a enviar a un Salvador. ¿Cómo fue salvo Abraham? Yo sé que no es una clase, pero ¿cómo fue salvo Abraham? Él confió en que Dios lo iba a redimir, en que un hijo de él vendría para salvarlo, y ese hijo vino. Cristo Jesús, mi querido hermano. Ese es el hijo prometido. Y así podríamos irnos uno tras otro en todo lo que es Antiguo Testamento, apuntándonos a Cristo. Pero en el Evangelio, en el Nuevo Pacto, Cristo ha sido manifestado. ¿De qué manera? En este punto es el capítulo 7.6 de la confesión. Predicación de la palabra. Usted y yo tenemos cosas visibles en el Nuevo Pacto. Predicación de la palabra. Los sacramentos. 2. Bautismo. Cena del Señor. ¿Sabe cómo se conoce eso? La predicación, los sacramentos. También se incluye la disciplina eclesiástica. Los sencillos medios de gracia. Así es como Dios gobierna su iglesia. Predicación, sacramentos, disciplina eclesiástica. En el Nuevo Pacto no hay oro. No hay nada de oro por acá. Lo más dorado es la cruz que está aquí, pero eso no es de oro. No es esplendoroso, no es llamativo, no hay sangre tampoco. La sangre ya fue derramada y por eso lo que conmemoramos la semana pasada. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. La Santa Cena. Interesante que el Nuevo Pacto, a diferencia del Antiguo, el Antiguo fue hecho con Israel. El Nuevo Pacto es con todas las naciones, pero a través de la promesa que se le hizo a Abraham. ¿Por qué todo esto es relevante? Si usted se acuerda, hace 2 o 3 capítulos antes, cuando hicieron el becerro de oro, Dios le dijo al pueblo: yo no voy a ir delante de ustedes. Estoy cansado de su rebeldía. Lo voy a borrar si voy delante de ustedes. ¿Qué dijo Moisés? Señor, recuerda el pacto que tú hiciste con mi padre Abraham, Isaac y Jacob, porque ibas a dar bendición a todas las naciones. Y dice que Dios desistió de lo que les iba a hacer. No porque Moisés tuviera algo, por el pacto que Dios había hecho. El nuevo pacto tiene una mayor plenitud, mayor evidencia y eficacia. Por eso es nuevo pacto. Y como mencioné al principio, a pesar de todo lo que he dicho, no son 2 pactos. Es un solo pacto, el pacto de Dios. Son 2 dispensaciones. No estoy diciendo dispensacionalismo, eso es otro asunto. Estoy diciendo 2 dispensaciones, es decir, 2 tipos de periodos, si se quiere ver de esa manera. Pero sabe también, es un solo pacto. Y hay un solo mediador, Cristo Jesús. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, los del antiguo mirando hacia adelante, hacia aquel mediador, y usted y yo miramos hacia 2000 años hacia atrás, aquel mismo mediador que vino. Todo esto, todos estos muebles, todo este oro, esta madera, este bronce, la obra de que Moisés dijo está hecha, está listo como Dios dijo, pero estaba incompleta porque hacía falta algo. El Señor mandó entonces a Moisés a hacer todas las cosas de manera detallada. Moisés hizo como se le dijo y él le dio el mandato a Aholiab y Bezaleel a hacer justamente como Dios indicó.
Esto estaba anticipando aquella obra mayor y perfecta. Si usted se acuerda, Dios le dio sabiduría a estos hombres. ¿Por qué? Porque tenía que ser perfecta su obra. Fue hecha de esa manera porque en el Antiguo Testamento nos dice, ¿por qué Dios le dio sabiduría? Porque nos dice que Dios es el que capacita. Y si usted va a Proverbios, se personifica la sabiduría. ¿Sabe quién es la sabiduría personificada? ¿O a quién está personificando la sabiduría, mejor dicho? A Cristo. Siendo Él quien culminó la obra y de manera perfecta. No la de Moisés, sino la de Cristo. Por tal motivo, cuando Cristo está allí, está siendo bautizado por Juan, Mateo capítulo 3, versículo 17, dice, este es mi Hijo amado. Y el Padre dice, en quien tengo complacencia. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4. ¿Sabe lo que dice? Cristo está haciendo la oración sacerdotal, la oración intercesora por sus discípulos. Y dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál es la obra? El mayor tabernáculo. Él mismo era el tabernáculo. Juan 1:14. Y Juan 19:30 dice que Cristo está allí colgado en el madero. ¿Y sabe lo que dice? Consumado es. Se acabó la obra. Cristo terminó la obra. Cristo es el tabernáculo, mi querido hermano. Acompáñenme brevemente a Hebreos capítulo 3 para hacer un último contraste. Prometo ser breve. Que el autor de Hebreos hace un contraste entre Moisés y Jesús. Y dice, obviamente, Jesús es mayor a Moisés. Y dice, versículo 1, que Cristo es mayor que Moisés. Y también dice que Cristo, dice, considéralo aquel apóstol y sumo sacerdote, aquel que tenía una misión de predicar su evangelio y también de interceder. Lo que está diciendo el autor. Versículo 2 dice, Cristo es quien nombró a Moisés encargado de la obra del primer pacto o del antiguo pacto. Pero si va al versículo 6, dice, Cristo como hijo sobre la casa, sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Quién es el dueño de la casa? Cristo. ¿Quién es el hijo del dueño? Cristo. Dice, Él como el dueño, el hijo de la casa, el que manda. Aquellos que creen en Él. Usted y yo tenemos confianza. Y podemos descansar en esperanza. ¿Por qué? Porque hemos visto la gloria de Dios en el tabernáculo que vino a esta tierra. Aquellos que son cristianos, que somos cristianos, que hemos creído en la obra de Cristo, tenemos esa esperanza futura. Tenemos consuelo. No sé qué está atravesando el día de hoy. Enfermedad. Posible haya perdido su empleo. Es posible que todavía esté suspendido. Algún hijo rebelde, problemas familiares, no lo sé. Hay esperanza. Hay consuelo en Cristo. Pero usted que está aquí también y no ha creído,
¿Todavía sigues rechazando a Cristo a pesar de la condición en la que te encuentras? ¿Sabes cuál es la condición en la que te encuentras ahora mismo sin Cristo? Muerto en tus delitos y pecados, separado de la gloria de Dios. ¿Sabe cuál es el lugar que espera a aquellos que están sin Cristo? Es el infierno. Este es el momento de venir a Él. Que el Señor, si viniste acá, que el Señor te pueda abrir el entendimiento para que puedas tener esa misma esperanza que tenemos todos nosotros que hemos creído en Cristo. Esperanza, confianza y gozarte con aquellos que hemos creído. Para eso vino Cristo, para salvar. Pero los que rechazan, dice Juan, ya han sido condenados. Mi querido hermano, que en este tiempo la palabra de Dios no sea tan abstracta, no sea solamente conocimientos vagos allí en una nube, que parecía que viniera una tormenta muy fuerte y al final caen 2 gotas. Debemos profundizar en aquel conocimiento salvador que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el tiempo que nos has dado con tu palabra, Señor, poder en este tiempo, Señor, recordar todos estos muebles, todas estas cosas que pertenecen al tabernáculo. Señor, solamente anticipándonos y hablándonos de aquel tabernáculo mucho mayor, Señor, que era tu Hijo, que vino a esta tierra, Padre, caminó en esta tierra, Señor, sanó pecadores, sanó ciegos, salvó pecadores, Padre, sanó ciegos, cojos, Señor, sacó demonios también. Pero Padre, realmente todo eso mostrando también que tu Hijo, Señor, a quien tú enviaste es el Salvador. Padre, ayúdanos a todos nosotros, Señor, que hemos creído en ti, a recordar, Padre, que tú, Señor, que tú estás allí con nosotros, tú eres real. Padre, que podamos cada día seguir caminando más y más en tu gracia y conocimiento, Señor, crecer cada día más, Señor, porque tu palabra, Señor, que es la que nos exhorta cada vez que desviamos nuestra mirada de ti, Padre, podamos estar contigo y caminar contigo, Señor, cada día de nuestras vidas. Padre, gracias por tu misericordia infinita para con nosotros. Pedimos bendición en lo que queda del servicio en nombre de Cristo Jesús. Amén.